Así que vamos a repetir este mensaje. Vamos a tratarlo de hacerlo un poquito más corto que el domingo, pero básicamente llevarles el mensaje del domingo. Así que vamos a comenzar con una oración y si puedo pedir a nuestro querido Rey David, nuestro querido ministro, que nos guíe en oración, por Ok, favor. amigos, vamos a la orden, a la orden. Gracias, Padre, por este día, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos por el Webex, por el Zoom, perdón. Gracias, Padre, por la vida de Ramiro, por su corazón que nos enseñó este domingo. Gracias por usarlo, gracias por cada hermano, hermana que hoy está conectada y conectado, Señor, en este medio. También gracias por aquellos que no han podido conectarse por diferentes razones. Te pido que los cuides, los protejas también de todo mal. Padre, y pues aquí estamos, Padre, queriendo aprender de tu palabra, queriendo conocerte, queriendo seguir conectados con el cuerpo, con tu cuerpo, con el cuerpo de Cristo, Señor. Te oramos para que nos guíes, guíe hoy a Ramiro y que en cada casa que está conectada hoy, también tu presencia esté ahí y tú nos guíes, Padre, con tu Santo Espíritu. Bendice este increíble grupo que ahora es nuestra familia y que amamos mucho, y es a través de Jesús que te entregamos este momento. Amén. Así sea, queridos. Gracias, David, muy agradecido. Vamos a arrancar viendo los tres primeros libros de Apocalipsis, del 1 al 3. Por razones de tiempo no voy a leerlos, pero básicamente Apocalipsis, libros 1, 2 y 3, o sea, capítulos 1, 2 y 3, Jesucristo se dirige a las iglesias para convidarlas a poner en práctica lo aprendido, para convidarlas a no vivir más en la mentira, para convidarlas a vivir con entusiasmo, a no ser tibios, a buscar el arrepentimiento verdadero, ¿no? En fin, Jesucristo desafía a las iglesias llamándolas a mejorar para cambiar. Algo a mejorar para cambiar. Pienso que el COVID-19, algo muy parecido a lo que sucedió con el COVID-19, ¿no? Algo muy parecido a lo que ha pasado con esto de la pandemia. Yo pienso que el COVID-19 ha zarandeado al mundo entero como nunca antes, ¿verdad? Nunca antes habíamos sido sacudidos sin mayores defensas, nunca antes nos habíamos sentido tan impotentes. Y no es para menos, porque el dolor ha sido punzante, el daño ha sido devastador, hemos tenido pérdidas humanas graves, ¿no? En nuestras familias, nuestros amigos. Hemos tenido la necesidad de gritar si hay alguien ahí que nos ayude. Miles se han visto en la necesidad de emigrar en busca de alivio, en busca de mejores horizontes. Otros están siendo presa del estrés, de la angustia. El futuro es incierto, no luce tan fácil. A lo largo de esta crisis hemos averiguado que somos incapaces de darnos paz y consuelo por nuestros propios medios. Quizás pensábamos que la riqueza, la fama, los avances tecnológicos, el poder político, la suerte nos ayudarían, nos harían el milagro, pero no fue así. Nos creíamos invencibles, como dueños de la vida. Sin embargo, la pandemia nos puso en nuestro lugar y puso a prueba nuestra autosuficiencia y no pudimos. Comprobamos que la vida no está en nuestras manos. Comprobamos que hay algo más poderoso que se llama Dios, Dios soberano, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Vivimos en un mundo insolente, querida iglesia, un mundo creído de que todo lo puede, de que su ambición ilimitada debe ser complacida sí o sí. Tan es así que los más poderosos compiten entre ellos y se lanzan al espacio. Bueno, ya se lanzaron al espacio, uno de ellos, en la búsqueda de nuevas fronteras, y ni siquiera hemos logrado arreglar el problema de la pandemia en nuestro país y en muchos países, o el problema de la hambruna que sufren muchos
miles de personas, millones de personas en la tierra. A lo largo de estos últimos 15 meses hemos expresado dudas, rabia a veces, contra tanto dolor, contra tanta intransigencia, si se puede decir así, e incapacidad de los que creíamos líderes, de los que creíamos que nos iban a dar soluciones. Han brotado preguntas a las cuales no tenemos respuestas, pero ¿sabe qué? Nuestro Padre nos sale al paso y nos alienta y nos dice, mire, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, no teman, pues yo soy su Dios, yo les doy fuerzas, yo les ayudo, yo les sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Muchos han estado ausentes, así como desconectados, desentendidos de todo lo que ha estado pasando. No se han involucrado en el dolor colectivo, voluntaria o involuntariamente. Gente, pues, de mirada corta, incapaces de brindar un instante de bondad, viviendo con esa filosofía absurda y egoísta de que todo es cuestión de tiempo y de que, pues, no hay nada que hacer. Es nada más esperar. Sencillamente indiferentes al sufrimiento ajeno, pensando aquello de que, pues, con tal de que no se contagie mi familia, ni yo, con tal de que mis planes no se tiren a tierra, pues todo va a estar bien. Ya va a pasar, decía recientemente un expresidente de los Estados Unidos. Otros, al no recibir ese alivio instantáneo que anhelaban, se quejaron. ¿De qué sirve la fe? Como si Dios fuera un mago. Curiosamente, esa misma gente que demanda explicaciones haciéndose la víctima, profesa esa ingenua creencia de que en la vida todo habría de salir bien siempre, lo cual no es así, ¿verdad? Perdiendo así también la lucidez de reconocer que las dificultades, en la derrota, las lágrimas son oportunidades para que podamos crecer, para que podamos cambiar y madurar. Y con esto no quiero desestimar el dolor o la angustia de nadie, pero sí estoy cierto, porque así lo he comprobado en mi vida, de que para Dios no hay despropósito alguno en el sufrimiento. No lo hay. Muy posiblemente el sufrimiento sea la facultad favorita de Dios en la universidad del cielo. Muy posiblemente. En este mundo irracional en el que estamos viviendo, violento, enojado, impaciente, contaminado, alguien tenía que dar el campanillazo, alguien tenía que decir no más. Alguien tenía que hacer algo más para llevarnos a la reflexión, al sosiego, al no más de lo mismo, para hacernos recapacitar, para hacernos cambiar. Me percato del dolor que abunda, del embrollo en que estamos. Y si no encontrara respuesta, como en efecto no he encontrado respuestas, igual de desamparado me sentiría. Por fortuna tenemos un Dios infalible, un Dios bondadoso, bondadosísimo, al cual honramos y quien nos da la esperanza para seguir adelante con confianza. No tengo respuestas a lo acontecido o lo que ha acontecido en el pasado, en los meses pasados. Tan solo sé que el dolor es el precio del amor. El dolor en el cual Dios mismo se ha visto involucrado al dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tan solo sé que no podemos darnos por vencidos, porque a los hijos de Dios nos queda la garantía de sus promesas, el confort de su gracia, el soporte de su fidelidad, el aplomo de su verdad. Verdad que hoy nos mantiene firmes, nos mantiene de pie aquí donde estamos. Yo creo que podríamos hacer lo que hizo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, que no tuvo una opción más que preguntarse ¿a quién vamos a acudir si no es a él? Juan 6:68. La verdadera calamidad de la humanidad no es la pandemia, es desconocer la ausencia de Dios en nuestras vidas. Admito que a veces languidecemos, a veces somos débiles y pues tenemos momentos difíciles, pero errar toda una vida, marginarle a Dios siempre,
jugando a la iglesia, utilizándole para fines mundanos. Esa es la peor pandemia que podemos experimentar. Ese es el peor error de un cristiano. La batalla, pienso que la batalla aún no finaliza. Continuamos en una guerra global. De hecho, pienso que se está agudizando el tema ahora con la nueva variante, y muchas ciudades como Los Ángeles el día de hoy anunció que va a reinstituir la directriz de la ¿cómo se llama? De la mascarilla. Seguimos siendo amenazados por un enemigo letal e invisible que solo se cura por inmunidad. Pero, ¿andábamos bien antes de la pandemia? Realmente, hagámonos esa pregunta. Más bien creo que andábamos de emergencia en emergencia, de tragedia en tragedia, de sobresalto en sobresalto. No andábamos volando alto, por así decirlo. Muchos han sobrevivido a los embates del mortal virus, pero a costa de heridas profundas de consecuencias crónicas. No han quedado bien emocional, física ni espiritualmente, y para algunos sus vidas han perdido valor y sentido. Así de difícil está el camino para muchos. Reitero, no es el microorganismo el enemigo de la vida, el enemigo de la salud. No, son los dioses modernos, las redes sociales, esa soberanía con que a veces nos comportamos, ese empoderamiento falso que tiene o que muestra la humanidad, esa autoridad suprema que creemos tener sobre la vida, sobre el futuro. Esa actitud altanera, la cual me recuerda al Titanic. ¿Será que se vuelve a repetir la historia? La historia de una nave supuestamente insumergible, cuyo eslogan fue "Ni Dios lo hunde". Coincidentemente, ese es el nombre de esta lección. ¿Será que se repite esa época de los delirios de grandeza, del palacio flotante, del paraíso artificial? Tanta era la altanería en esos entonces que hicieron caso omiso a las alertas, y aun cuando el navío estaba mortalmente herido, no se percataron a tiempo de la gravedad del impacto. Así como en el Titanic, así también sucede actualmente con la humanidad, la cual se engaña sola, hace caso omiso de los avisos y para colmo elimina de su horizonte la perspectiva del juicio final, la perspectiva del cielo, la perspectiva de la eternidad. Dicho de otra forma, Dios es secundario para una humanidad que se cree invencible. Incluso para muchos cristianos que han antepuesto la política, sus negocios personales, sus intereses particulares a los deseos y mandatos de un Dios celoso que con paciencia observa. Tal vez se hagan más ricos, tal vez se hagan más poderosos estas gentes viviendo en la burbuja en que viven, pero sofocados en un mundo sin límites y deleites que les satisfacen, sí, pero momentáneamente nada más. Sed, recordemos que la sed del ser humano no puede ser saciada con espejismos. Pienso que el COVID-19 es solo una alerta, es la punta del iceberg, y si creemos que con lidiar con esa punta es suficiente, no estamos pensando juiciosamente, querida iglesia, por cuanto existe un universo de calamidades, unas ocultas, otras disfrazadas, otras sencillamente descuidadas por la falta de líderes que quieran enfrentarlas y resolverlas. Hay necesidades y no hay benevolencia, hay sufrimiento y no hay consuelo, hay trabajo y pocos son los obreros. Típicamente los icebergs muestran apenas un 10, tal vez un 15% de su volumen total. Igual nosotros los humanos mostramos apenas un 10% de lo que somos en la forma de nuestras habilidades, y ocultamos un 90% que es el carácter, o sea, que es aquello que somos cuando nadie está viendo. Un témpano, un iceberg, por grande que sea, puede llegar a derretirse. En todo caso, puede evitarse, como no lo pudo hacer
el Titanic. Y listo, solucionado el problema. Sin embargo, no es así tan fácil con un ser humano separado de Dios. No es así tan fácil para un cristiano tibio, alejado, renuente a mejorar, para cambiar. Nada dispuesto a la revolución del amor, nada dispuesto a llevar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, nada dispuesto a anunciar libertad a los presos oprimidos por el pecado y la maldad, nada dispuesto a dar la vista a los ciegos que no ven, los icebergs contra los cuales se estrellan. He parafraseado Lucas 4:18. Lo bueno de todo esto, queridos, es que de todo esto que nos pasa, es que a la luz de las desgracias, las cosas se ven en su contexto real. Cuando la muerte está en el horizonte, cuando nos vemos obligados a discernir, a precisar lo que hay que hacer rápidamente. Vamos al grano y sin vacilaciones, sin perder el tiempo en boberías. Cuando todo pasa en la tarde con la muerte en el horizonte, realizamos que solo Dios nos queda. Pero esta tarde le pregunto, ¿está usted en buena forma? ¿Está usted en buena relación con su Creador? Esta tarde quiero hablarle de los ornitólogos. Si no lo sabe, lo va a saber ahora. Los ornitólogos son los especialistas en el estudio de los pájaros. Y estos especialistas nos dicen que los pájaros tienen 3 métodos de vuelo. El primero es el aleteo, o sea, el flapping, para los que no entienden bien español, como mi querido José Ángel, que debo traducirle algunas cosas. Flapping es esa alas en movimiento constante para contrarrestar la gravedad. El colibrí, o sea, el hummingbird, es tal vez el mejor ejemplo que les puedo dar. Aletea 70 veces por segundo. Los mantiene en el aire a costa de un esfuerzo supremo y agotador, ¿verdad? Y lo lleva de un lugar a otro, pero con sumo trabajo. La segunda forma de vuelo de un pájaro es el planear, o sea, el gliding. Desarrolla la velocidad suficiente, pero luego se desliza poco a poco y no llega muy lejos porque poco a poco la gravedad se va materializando, ¿no? O sea, va cayendo hacia tierra. Se siente sabroso por un momento, pero no por mucho tiempo. Ese es el gliding. Y el 3 es el soaring, o sea, volando alto. Así como las águilas, que poseen alas fuertes, capaces de tomar ventaja de las diferentes capas de aire caliente. Y yo le pregunto esta tarde, para que usted lo medite, ¿cuál es su estilo de vuelo de estos 3? Sé que algunas veces no andamos volando alto. Corremos, sí, pero nos fatigamos, la vida no es espectacular, el fruto es escaso. No se siente triunfante, a gusto, confiado, tiene que aletear persistentemente para sostenerse. Le cuesta amar, ora mecánicamente, alaba, sí, pero sin pasión. En fin, sale adelante, pero con dificultad. Vive, sí, pero sin esperanza. Y ya vimos en las pasadas lecciones que aquel corazón sin esperanza se enferma, por Proverbios 13:12. Decíamos que la esperanza es como las bujías en un auto, ¿no? Que un auto pues puede tener combustible, puede tenerlo todo, pero si no tiene bujías, nunca va a arrancar porque no hay corriente eléctrica que encienda la chispa para que el combustible haga la combustión necesaria para que pueda arrancar ese auto. Igual con el cristiano religioso del piloto automático, ¿verdad? Que asiste a la iglesia, lee la palabra, ora, pero no crece, no madura, no pasa del ser. Predomina el temor, persiste la inseguridad, sobrevive aleteando. Vuela como águila, pero canta como canario. Así de sencillo.
Tan solo es imagen, no hay liderazgo en lo que hace. Y por liderazgo no me refiero a esa capacidad gerencial de manejar y dar órdenes como típicamente se conoce en el mundo, sino me refiero al liderazgo espiritual de Dios. O sea, una persona que pueda hacerlo con buen ejemplo, una persona que lo haga con dirección y que le dé propósito a lo que hace. En un mundo de tanta indecisión, de tanta incertidumbre en el cual vivimos, de tanto desorden, tanta anarquía, si ustedes se ponen a pensar, no hay país que no encontremos todos los días en que haya una serie de desórdenes y protestas, en un mundo en el que ya no se cree en nada ni en nadie, ¿verdad? Ciertamente que hacen falta capitanes, buenos capitanes en los hogares, en los centros de trabajo, en la sociedad, en las iglesias, buenos capitanes. Filipenses 4:9 dice que este es Pablo y dice, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo. Así y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo nos enseña, contrario a lo que el mundo dice que el líder nace, Pablo dice no, el líder se hace, el líder aprende, el líder se entrena, querida iglesia. Es un tema de toda la vida. O sea, es un tema de ser discipulados y discipular toda la vida. ¿Por qué? Porque el hacha pierde su filo. Y esta tarde yo los quiero convidar a eso, a que no dejemos a nuestros hermanos solitos, a que no nos dejemos solos nosotros incluso, que podamos tener gente en nuestras vidas, que nosotros podamos estar en la vida de otros, orando, auscultando, velando por nuestro corazón, cuidándonos de una manera u otra. Entonces, ¿qué nos pasa a los cristianos? ¿Qué nos hace falta si tenemos todas las instrucciones, si tenemos todas las herramientas necesarias para salir adelante? ¿Será acaso que porque millones pregonan que Jesucristo es su Salvador, pero en la práctica rehúsan hacerlo su Señor? ¿Será acaso porque se acogen a su perdón, pero sin arrepentirse y cambiar, con lo cual abaratan la gracia y con ello desfiguran el mensaje de la cruz? El mundo ya nos engaña, realmente, con el mundo evangélico, que pensaban que era mejor que el católico, porque decían que el católico era muy hipócrita. Estaba viendo unas encuestas de Gallup y de un grupo que se llama Barna Research Group de California, dos grupos muy serios, y descubrieron que los cristianos nacidos de nuevo en este país viven como vive el mundo. O sea que no hay una gran diferencia entre cómo vive el mundo de Dios y el mundo. No hay gran diferencia. Y la otra cosa que me llamó la atención es que el 51% de esos encuestados desconocen el contenido de la Gran Comisión. Simple y sencillamente desconocen qué significa la Gran Comisión. Me da la impresión que es algo así como un médico que no tenga noción alguna de lo que es la anatomía. ¿Y qué pasó con el poder del evangelio que cambia a la gente, que supuestamente nos cambia? Perdimos de vista, ¿será que acaso perdimos de vista la doctrina toral, la doctrina principal del arrepentimiento? Y por consiguiente no hay transformación, no hay esa transformación de adentro hacia afuera, lo que se llama metanoia, usando la palabra griega. Por eso no tenemos de vida de oración consistente. Y no me refiero a que no haya vida de oración, porque mucha gente tiene vida de oración, pero no es consistente. Ora un martes y vuelve a orar al siguiente jueves. Ora un sábado y vuelve a orar hasta el martes. Y Dios lo que está buscando es consistencia en nuestra oración. No importa qué tan larga o qué tan cortita, pero lo que quiere es que estemos ahí reconectando con Él. Algo así como lo que hacemos cada vez que vamos a una casa diferente o un sitio diferente. ¿Qué es lo que hacemos? A buscar el Wi-Fi. Estamos conectados en la red, pero tenemos que buscar el Wi-Fi de ese momento, en esa casa. Y eso es lo que hacemos todas las mañanas, reconectarnos con nuestro Padre. Para eso es la oración, para eso es ese tiempo con Él. Tal vez por eso será que hay pocos cristianos o que no tenemos la sensibilidad
a las necesidades que importan a Dios, el pobre. Si ustedes ven, Jesucristo se preocupó muchísimo por el pobre, o sea, de estar conscientes de nuestro alrededor. Por eso será tal vez que no somos dignos de confianza por la forma en cómo servimos, por la forma en cómo administramos nuestro tiempo, nuestro dinero. Será por eso que no estamos listos y dispuestos a empuñar el arado. Y vea que no me refiero a intelecto, no me refiero a conocimiento, no me refiero a ofrenda, no me estoy refiriendo a asistencia a la iglesia, me estoy refiriendo al estado de su corazón, al estado de su actitud. Vivimos tiempos excepcionales, querida iglesia, indefensos, inciertos, frustrados a veces. Por tanto, nuestra respuesta debe ser excepcional, debe ser contundente, a mejorar y a cambiar. Ya, ipso facto, como se diría en latín. Ya no es de esperar, ya no es de pensarlo. ¿Qué debo cambiar, Padre? Ayúdeme a realizar, si es que no sé todavía qué debo cambiar, pero ayúdeme a tener esa actitud. Para finalizar, vamos a ir a Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice que el orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, fracasa. La soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso. A pesar de lo sufrido, hemos seguido viviendo como si no existiera cielo ni infierno, como si fuéramos a durar toda la vida en esta tierra. Ni Dios lo hunde. Parece seguir siendo el eslogan del mundo de hoy. ¿Es acaso que el Titanic se vuelve a repetir? El Titanic zarpó de Southampton hacia Nueva York un 14 de abril de 1912 y se accidentó a las 11:40 de esa misma noche. 3 horas después, se había hundido. Se hundió con 2.224 pasajeros, 1.500 se ahogaron, o sea, solo se salvó el 2/3, aproximadamente 500 personas, nada más. Una fortaleza flotante, 270 metros de largo, 28 metros de ancho, 47,000 toneladas de peso, o sea, era todo un destroyer, indestructible completamente. 4 chimeneas de 30 metros de altura, 3 hélices de propulsión, no una, sino 3. A un costo de $7.5 millones fue construido en aquel entonces, que hoy serían $200 millones. Curiosamente, es básicamente lo que costó la película en 1997. 3,000 obreros. Se ocuparon 3,000 obreros que ganaban 2 libras esterlinas a la semana. Tal vez ahora no es mucho, pero en aquel entonces cada libra esterlina eran $5. Así que eran $10 a la semana. Entonces, ¿cómo pudo fracasar algo tan sofisticado, tan moderno, tan pesado? En los próximos 5 minutos voy a compartir con ustedes 7 causas, 7 hallazgos científicos que tomaron casi 100 años en determinarlo. Y la razón por la cual quiero enunciarlos, quiero detallarlos con ustedes, es porque más adelante se los voy a explicar. La primera cosa es que el Titanic sufrió un fuego interno 3 semanas antes de zarpar. Hubo un fuego adentro que debilitó el metal en más o menos un 75%. Y no se pudo hacer mucho de reparación porque no había carbón en ese entonces. Había una huelga y no había el suficiente carbón para emprender todas las medidas de reparación. Y no se quiso cancelar el viaje por razones de bancarrota, o sea, por razones meramente financieras. Los boletos ya habían sido vendidos, así que la cancelación del viaje era inaceptable. Todo para ocultar la verdad. Incluso se le dio vuelta al barco en el muelle a manera de que cuando los pasajeros abordaran no vieran la parte quemada. 2, no tenían binoculares, o sea, anteojos larga vista. Y la razón es porque cuando ya los necesitaban se dieron cuenta que estaban bajo llave y la llave no estaba a bordo. Se la había llevado el segundo oficial, que ya casi para zarpar por razones de emergencia personal tuvo que dejar el barco. ¿Y por qué eran necesarios los binoculares? Porque
se hacía necesario la presencia de vigías o de centinelas desde las torres, porque no habían alarmas como hay ahora, ¿no? Alarmas electrónicas que ayudan a detectar la presencia de objetos extraños adelante. Entonces tenían que usar la mano de obra de centinelas. Así que ese fue un olvido fatal descubierto 3 días después de zarpar. El otro es que estaban navegando a una velocidad mucho más allá de lo normal en un área verdaderamente peligroso, todo por el tema de que ya estaban atrasados y tenía que cumplir con un horario. Botes de salvavidas insuficientes, solo llevaban 20 de los 60 que necesitaban por razones meramente estéticas, porque se determinó que 60 botes en la cubierta no le daba muy buena presencia, muy buena imagen al barco. Y al fin y al cabo, era tanta la confianza que no se llevó a cabo el simulacro que siempre se lleva en un bote. Los que han ido en un crucero saben que no hemos salido ni de la bahía de Biscayne cuando ya se está haciendo el famoso simulacro de emergencia, pues en el caso del Titanic no se hizo. Luego se dio un tema de climatológico que le llamaron inversión térmica, que crea espejismos, que no es ni más ni menos cuando sucede en una noche con cielo despejado y viento en calma, y cuando el aire cerca del suelo se ha enfriado más rápidamente que el aire superior, entonces crea espejismos. Y se piensa que esto contribuyó a que los icebergs no pudieran ser vistos a tiempo por la gente que lo estaba supuestamente buscando, ¿no? Tratando de determinar si había o no iceberg en adelante. En fin, una cadena de eventos trágicos producidos por el engaño, producidos por el descuido, el apresuramiento, la pretensión, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia, el cambio climático, la indiferencia, la falta de amor. Nada que hoy no tengamos, nada con lo que no estemos batallando actualmente. Pero a pesar de todo eso, contamos con un Dios paciente y bondadoso que no se da por vencido, querida iglesia, y aún sabiendo que somos imperfectos, aún sabiendo que somos orgullosos, egoístas a veces, aún sabiendo que no siempre nos portamos bien, aún sabiendo que nos gusta el mundo. Ahí está para nosotros, pacientemente esperando. Una bondad realmente indescriptible, la de nuestro Padre, que compromete nuestra decisión para mejorar y para cambiar, que compromete nuestra decisión de voltear nuestras vidas a Él en serio. Bondad indescriptible que nos anima a llevar las buenas nuevas a otros, hoy más que nunca, que hay tanta, pero tanta necesidad. Bondad indescriptible que habrá de continuar guiándonos en medio de un mar abundante en icebergs peligrosos, para que podamos seguir navegando con visión clara, luz suficiente, que alumbre nuestro caminar y que nos posibilite discernir entre el bien y el mal. Que nos posibilite también cambiar nuestro estado espiritual y por añadidura mejorar nuestro ministerio, hacerlo crecer y madurarlo, tal y como lo pidió Jesucristo en el libro de Apocalipsis del 1 al 3. Pienso que el tiempo es corto, querida iglesia, y hundirnos no es tampoco una opción. Esas son las reflexiones que quiero dejar con ustedes el día de hoy, y todavía son las 8:13, así que estamos con suficiente tiempo, que era mi interés principal, para darles a todos la oportunidad de conversar y expresar sus corazones y compartir. Así que muchísimas gracias por su atención.